próximos separados por un diferencial de posición dr, ¿no? Que es muy pequeñito. Y voy a trazar un plano pi perpendicular a ese vector de posición. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el punto Q? Por deformación va a aparecer, se va a correr a Q', ¿no? A Q'. Y entonces voy a tener, yo puedo descomponer el vector Q', que ha de ser el vector de formación unitaria, en dos componentes. Una componente en la dirección normal o perpendicular al plano pi, con un vector unitario u, ¿no? Y le vamos a llamar a esa componente en su magnitud epsilon n dr. Epsilon n dr. Y una otra componente en el plano pi tangencial que va a ser un medio de gamma n dr. ¿Sí? Entonces, el vector QQ' ha de ser la matriz de deformación por dr. Y el vector PQ' ha de ser I más D por dr. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener el vector de formación, pero para un delta R. Pues voy a tener la deformación, la matriz de deformación por un delta R, y voy a comparar ese producto entre la norma de delta R. Voy a comparar, ¿no? Voy a establecer una comparación. En el límite, cuando delta R tiende a 0 de D por delta R sobre la norma delta R, ¿qué me va a dar? Me va a dar la matriz de deformaciones por dr. Si yo divido entre la norma de dr, entonces voy a tener la definición de deformación del vector de formación aquí, como la matriz de deformaciones por el vector de posición sobre su norma. Y eso es igual a la matriz de deformaciones por un vector unitario perpendicular al plano considerado de cosenos directores alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el vector de formación es igual a la matriz de deformaciones por un vector unitario dirección de cosenos directores alfa, beta y gamma. Muy bien. Componentes intrínsecas del vector de formación. Vamos a tener la componente normal, ¿no? Que es igual al vector de formación escalarmente la dirección unitaria u. Y la componente tangencial, un medio de gamma n. ¿Sí? Bien. En base a la gráfica anterior, nosotros vamos a tener que la tangente de tita ha de ser igual a un medio de gamma n dr sobre 1 más epsilon normal por dr. Aquí tenemos eso. Como este ángulo es muy pequeño, ¿por qué? Porque las deformaciones son muy pequeñas, son infinitesimales, entonces la tangente de tita es aproximadamente tita y eso se demuestra con la serie de Maclaurin. Eso se demuestra con la serie de Maclaurin que en cálculo
habrán visto, me imagino. Bien, aquí vamos a decir, como epsilon normal es muy pequeño, mucho menor que 1, pues podemos considerarlo como 0. dr con dr se van y me va a quedar que tita es igual a 1/2 de gamma n, la componente tangencial de la deformación. ¿De acuerdo? Bien, entonces la norma al cuadrado de la deformación, la norma al cuadrado de la deformación va a ser igual a la componente normal, epsilon n al cuadrado, más la componente tangencial al cuadrado, 1/2 de gamma n al cuadrado. Bien. Interpretación geométrica de las componentes de la matriz de deformación. La matriz de deformación tiene estas componentes. Epsilon x, 1/2 de bueno, no epsilon x, es esto, ¿no? La derivada de u respecto de x, 1/2 de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Vamos a analizar esas componentes. ¿Y qué vamos a tener? Primero, vamos a pensar en que nuestro cubito diferencial, por efecto de la carga actuante, de la acción actuante, va a dilatarse o contraerse, pero no cambiar de forma. O sea, va a seguir siendo un cubito. Nos vamos a imaginar así. Digamos que se dilate en X en un delta dx, en Y en un delta dy y en Z en un delta dz. Entonces, epsilon X de la resistencia de materiales, sabemos que es igual a delta dx sobre dx. ¿Y a qué es igual delta dx? Va a ser igual a u más du menos u, es decir, igual a du. ¿Qué es du? Si aplicamos la serie de Taylor al primer infinitésimo, al infinitésimo de primer orden, entonces du va a ser igual a la derivada de u respecto de x de x. Por lo tanto, delta de x es igual al diferencial de u. Y epsilon x finalmente va a ser igual a la derivada parcial de u respecto de x. Si hacemos epsilon y va a ser delta de y sobre dy. Y delta de y va a ser igual a db. ¿Y a qué va a ser igual db? A la derivada parcial de b respecto de y. dy sobre dy se van. Y voy a tener que epsilon y es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y epsilon z va a ser nada más que la derivada parcial de b doble respecto de z. Entonces ya tenemos la diagonal principal de nuestra matriz de deformaciones, de aquí. La derivada de u respecto de x es epsilon x. La derivada de b respecto de y es epsilon y. La derivada de b doble respecto de z es epsilon z. Me faltan estos. 1/2 de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. ¿Qué son esas cosas? Son las deformaciones por efecto de la tensión tangencial o de corte.
Entonces son deformaciones tangenciales o angulares o por corte. Y eso vamos a analizar plano a plano, cara a cara, como se ve aquí. Primero, por ejemplo, con el plano XY. Entonces ahí vamos a tener nuestra carita correspondiente a ese plano y su deformación. Fíjense, el punto P era el origen, ha sufrido un corrimiento, ahora está en P', se ha desplazado un valor de U en X y un valor de B en Y, pero ha sufrido una deformación. Tenemos un cuadrilátero, un paralelogramo aparentemente, donde antes era un rectángulo. Y tenemos entonces los siguientes ángulos generados, alfa y beta. Si yo pudiese hallar alfa y beta, puedo determinar la deformación angular, transversal, tangencial o por corte que sufre este cubito. Bien, entonces yo voy a decir lo siguiente. ¿Cómo encuentro este ángulo alfa? Normalmente un arquito, ¿a qué es igual la longitud de un arco? ¿A qué es igual la longitud de un arco? Al ángulo por el radio. La longitud de un arco se determina por el ángulo por el radio, ¿verdad? El ángulo por el radio. Entonces yo aquí para este ángulo alfa voy a tener mi radio, ha de ser dx, como ven aquí. Y el ángulo, este angulito, ha de ser igual a este pequeño segmento dividido entre dx. Como es esto tan pequeño, entonces voy a decir que este ángulo en realidad será la tangente de ese ángulo. Como es pequeño, será alfa. Va a ser igual a la derivada parcial de b, que es este lado, sobre la derivada parcial de x. Eso va a ser la tangente de este ángulo alfa. En realidad, este ángulo alfa va a ser la derivada de b respecto de x. Yo estoy queriendo hallar el arco, ¿no? Multiplico eso por dx y tengo el arco. Pero también puedo decir esto. La tangente de alfa, que va a ser igual a alfa, va a ser igual a ese arquito que porque el ángulo es tan pequeño, arco y cuerda prácticamente se confunden, vienen a ser lo mismo. Entonces voy a tener que la tangente de alfa, que es igual a alfa, va a ser igual a la derivada parcial de b respecto de x por dx sobre dx, como ven aquí. Por lo tanto, alfa será igual a la derivada parcial de b respecto de x. Lo mismo hago con beta. La tangente de beta, que va a ser aproximadamente beta, va a ser igual a este arco, y este arquito es la derivada parcial de u respecto de y sobre dy.
Por lo tanto, voy a tener que beta es igual a la derivada parcial de u respecto de y. En consecuencia, la tangente de gamma xy, que aproximadamente es gamma xy, es igual a alfa más beta, y eso es la derivada parcial de b respecto de x, más la derivada parcial de u respecto de y. Y así podemos analizar cara a cara, cara por cara, y vamos a tener que gamma xz, perdón, es igual a la derivada parcial de u respecto de z, más la derivada parcial de w respecto de x. Y gamma yz va a ser igual a la derivada parcial de b respecto de z, más la derivada parcial de b de w respecto de y. Listo, hemos completado todos los elementos de la matriz de deformaciones. Y nos va a quedar esto. La matriz de deformaciones igual a epsilon x, un medio de gamma xy, un medio de gamma xz, un medio de gamma xy, epsilon y, un medio de gamma yz, un medio de gamma xz, un medio de gamma yz, epsilon z. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Este cubito diferencial, voy a cortarlo, voy a cortar por el punto P con un plano tal que la deformación sea colineal con la dirección unitaria de ese plano, es decir, perpendicular a ese plano. ¿Sí? Y voy a tener esto, las deformaciones principales y direcciones principales. Yo sé que epsilon, la deformación, es igual a la matriz de deformaciones por la dirección u. Entonces yo quiero hacer pasar un plano por P tal que la deformación sea perpendicular a ese plano. Eso se consigue de esta manera. La matriz de deformaciones por su dirección va a ser igual a un escalar epsilon por la dirección u. Si pasamos al otro lado epsilon por u, vamos a tener la matriz de deformaciones menos epsilon por el delta de Kronecker o la matriz unitaria por u igual a 0. ¿Qué significa 328 y 329? ¿Qué significan? ¿Qué significan? ¿Qué es? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Qué es D por U igual a epsilon por U? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos definiendo? Bueno, la condición de compatibilidad ha de ser el determinante de D menos epsilon I
igual a cero. Esta es la condición de compatibilidad de Roche-Frobenius. ¿Y quién es ese? ¿Quiénes son esos? Bueno, vamos a tener el determinante de epsilon x menos epsilon, un medio de gamma xy, un medio de gamma xz, un medio de gamma xy, epsilon y menos epsilon, un medio de gamma yz, un medio de gamma xz, un medio de gamma yz, epsilon z menos epsilon igual 0. Desarrollen este determinante. A ver, desarrollar este determinante.
trabajar, desarrollar el determinante, por favor.
Ya tenemos. Bueno, el resultado de este determinante es este polinomio o ecuación secular menos I2 epsilon más I3 igual a 0. ¿Qué es I1? I1 es el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria y es igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z. Y 2 es el invariante cuadrático y va a ser igual a epsilon x por epsilon y más epsilon x por epsilon z más epsilon y por epsilon z menos un cuarto de gamma xy al cuadrado menos un cuarto de gamma xz al cuadrado menos un cuarto de gamma yz al cuadrado. Y 3 es el determinante de la matriz de deformaciones. Las raíces de este polinomio característico son las deformaciones principales, epsilon 1, 2 y 3, donde epsilon 1 es el mayor, le sigue epsilon 2 y finalmente el más pequeño, epsilon 3. ¿De acuerdo? Así debían más o menos haber desarrollado, obtenido. Ahora queremos saber el estado de deformaciones en un punto y en todos los puntos del sólido elástico. Para eso vamos a recurrir al elipsoide de deformaciones de la M. ¿No? Hacemos pasar un planito por el punto P, ¿verdad? Cuya dirección ha de ser esta, su normal, y su dirección unitaria, U de cosenos directores alfa, beta y gamma. Y un punto M con unas componentes de deformación X, Y y Z. Y ahí vamos a tener el vector PM de deformación. Aquí es deformación, ¿no? No es tensión. Pues la deformación va a ser igual a la matriz de deformaciones por U. Si reemplazamos M, vamos a tener X, Y y Z igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3 por gamma, alfa, beta y gamma, perdón. De donde X va a ser igual a epsilon 1 alfa, Y igual a epsilon 2 beta y Z igual a epsilon 3 gamma. La norma al cuadrado del vector unitario dirección va a ser igual a alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Si en 3,37 despejamos alfa, beta y gamma y reemplazamos en 3,38, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado más z cuadrado sobre epsilon 3 al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación del elipsoide de tensiones de la M. La normal que corta a este elipsoide, como ven aquí, define
si el punto está o en dilatación o en contracción, pero nada más. No nos dice si el punto está en corte, por ejemplo, no nos da esa información. Solo nos dice si el punto está o en dilatación, ha crecido, o ha decrecido, se ha contraído. Nada más. Esa es toda la información que nos da el elipsoide de deformaciones de la ME. Necesitamos, como antes, una herramienta más grande para saber si el punto está en cizalladura o corte o no. Y esa herramienta es esta, las cuádricas indicatrices de deformaciones. Ahí vamos a tener nuestro planito que pasa por el punto P y un punto M que define el vector PM, que es colineal con nuestra dirección unitaria normal al plano, U. Entonces, la cabeza del vector PM puede definir una familia de superficies, ¿sí? Y el lugar geométrico de esa familia de superficies se define de esta manera. PM igual al vector unitario dirección U sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Esta es una ecuación que viene de la geometría analítica, como ya les he explicado. En alguna parte habrás visto. Y si no has visto, ni modos. No puedo explicarte yo aquí. Las componentes son x igual a alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n y e igual a beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, la componente normal de la deformación. ¿A qué es igual epsilon n? Es igual al producto escalar epsilon punto u, o en términos matriciales, la traspuesta de la deformación por u. Y eso es igual a epsilon 1, alfa cuadrado, más epsilon 2, beta cuadrado, más epsilon 3, gamma cuadrado. La norma al cuadrado del vector unitario es alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Si despejamos alfa, beta y gamma de 3,41 y reemplazamos en 3,42, vamos a tener esto. Epsilon normal igual a epsilon 1 por x al cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, más epsilon 2 y e cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, más epsilon 3 z cuadrado por el valor absoluto de epsilon n. Si dividimos esta expresión toda entre el valor absoluto de epsilon n, entendiendo que es diferente de cero, no es cero, no puede ser cero. Tenemos epsilon 1 x al cuadrado más epsilon 2 y e cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c. Esta es la ecuación
de la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformación. Como tenemos toda una familia, deben haber hiperboloides, y cuando hay hiperboloides debe haber un cono asintótico. La ecuación del cono asintótico va a ser epsilon 1, x al cuadrado más epsilon 2, y cuadrado más epsilon 3, z cuadrado, y eso igual a 0. Ahí está. Ahí está. Ahora hay este asunto, ¿no? Si yo reemplazo este punto M de deformaciones X, Y y Z, reemplazo aquí en el cono, y resulta que es mayor que 0, significa que en ese punto el sólido está en dilatación. Dilatación. Si por el contrario reemplazo ese punto y es menor aquí en el cono y el resultado es menor a 0, entonces el sólido en ese punto está en contracción. Se está achicando, empequeñeciendo. Y si al reemplazar el punto se iguala a 0 en este cono, quiere decir que el punto, o sea, el sólido en ese punto, no tiene deformación normal. No hay. Está en corte puro. Está en cortante puro. Hay que anotar eso. Hay que anotar. Bien. Vamos a hacer el análisis como en el caso de tensiones. 1. Cuando las tres tensiones principales son positivas, ¿no? Estamos analizando esta ecuación. Las tres tensiones, epsilon 1, 2 y 3, son positivas. Vamos a decir, para C igual a más 1, vamos a tener un elipsoide real y la normal que corta a ese elipsoide define en ese punto dilatación. Por el contrario, si para C igual a menos 1, tenemos un elipsoide imaginario y ahí no nos interesa nada. Número 2. Cuando epsilon 1 y 2 son positivos, pero epsilon 3 es negativo. Aquí, en esta ecuación 343, para C más 1, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. La normal que corta a ese hiperboloide define en ese punto dilatación. Dilatación. Para C igual a menos 1, vamos a tener un hiperboloide de dos hojas.
La normal que corta a ese hiperboloide define contracción en ese punto. Contracción. Bien. 3. Cuando epsilon 1 es mayor a 0, pero epsilon 2 y 3 son negativos, menores a 0. Entonces, en esta expresión, ¿qué vamos a tener para C igual a 1? Un hiperboloide de 2 hojas. Si la normal corta a este hiperboloide, escuchar, el sólido está en ese punto en dilatación. Dilatación. Para C-1, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. Si la normal corta a este hiperboloide de una hoja, entonces el punto estará en contracción. Contracción. Acortamiento. 4. Los 3 son negativos. Para C igual a más 1, vamos a tener un elipsoide imaginario. Y ese no nos interesa. Para C igual a menos 1, vamos a tener un elipsoide real. La normal que corta este elipsoide define en ese punto contracción, acortamiento, empequeñecimiento, vamos a decir. Eso es. Eso es. ¿Preguntas hasta aquí? Buenos días, ingeniero. Buen Tenía día. una consulta. Dime. En la condición 2, cuando C es igual a menos 1 en el hiperboloide de 2 hojas, dijo que se encontraría en contracción o en dilatación. No, en contracción. Muy bien. Tenemos otra herramienta que es un poquito más amplia, que es la de las cuádricas directrices de deformación, donde el vector PM no tiene la dirección del vector unitario normal. Entonces, PM se va a definir como epsilon sobre la raíz de la componente del valor absoluto de la componente normal de la deformación. Y entonces sus componentes serán X igual a epsilon 1 alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, Y igual a epsilon 2 por beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, y Z igual a epsilon 3 gamma sobre el valor absoluto de la raíz del valor absoluto de epsilon n. Ya sabemos que epsilon n es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. ¿Sí? Si despejamos alfa, beta y gamma de 3,46 y reemplazamos en 3,47, vamos a tener epsilon n igual a x al cuadrado sobre epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n más
y cuadrado sobre epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n, más z cuadrado sobre epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n. Dividiendo entre el valor absoluto de epsilon n, sabiendo que es distinto de 0, vamos a tener x al cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c. 348. Esta es la ecuación de la familia de superficies cuádricas directrices de deformaciones. Como es una familia de superficies, debe haber, como en el anterior caso, hiperboloides. Y si hay hiperboloides, tiene que haber un cono asintótico, cuya ecuación va a ser x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. En este cono, si yo reemplazo el punto M con sus componentes de deformación X, Y y Z, ¿sí? Y el resultado es mayor a 0, entonces en ese punto el sólido elástico está en dilatación. Por el contrario, si es menor a 0, en ese punto el sólido estará en contracción, se va a achicar. Y si es igual a 0, no hay componente normal de la deformación y por lo tanto el sólido estará en deformación angular, transversal o por cortante o tangencial. ¿De acuerdo? Lo mismo que en el caso anterior. Este es el caso más general. ¿Por qué? Porque el vector deformación y el vector unitario U no son colineales. En cambio, en las cuádricas indicatrices sí son colineales. Muy bien. Ustedes van a hacer los 4 casos, van a analizar y eso se los voy a dejar a ustedes. ¿Preguntas, por favor? Bien. Sí. Esto, ¿en qué libro podemos verlo con mayor claridad? O sea, ¿no está claro? ¿No está claro? No vas a encontrar más claridad que esta. Es más, no te van a explicar estas cosas, los libros. Por ejemplo, el Mecánica de medios continuos de Edward Masse, que es, digamos, uno de los más accesibles, no te va a explicar, pero está ahí. Después, Mecánica de medios continuos para ingenieros de Saracíbar, Olivel y Saracíbar, está también ahí, pero no te voy a explicar. Esta es la explicación más clara. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora viene
la representación gráfica de las deformaciones, círculos de Moore. Estas dos cositas te las voy a dejar por tu cuenta. ¿De acuerdo? Es igualito que el caso de las tensiones. Aquí está. Igualito. Ni más ni menos. Hasta los círculos. Solo que aquí he puesto para el caso de tensiones, ¿no? Pero es igualito para el caso de deformaciones. Lo único que aquí va a cambiar es que esto va a ser epsilon n y aquí un medio de gamma n. Entonces esto va a ser epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 y tienes las 3 circunferencias. Necesito, se los voy a dejar para que se distraigan este fin de semana. Preguntas, por favor. Muy bien, señores, vamos a quedar aquí. Los voy a ver el día lunes, si Dios quiere. Cuidarse y cuidado se estén contagiando hoy. Cuidarse nomás, ¿ya? Hasta luego, señores. Hasta el lunes. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien.